buenas tardes. Estamos en el programa Un Sendero en Psicopedagogía por el canal RBP TV Digital. Les saluda Shirley Remache de DUM. El tema de hoy es afrontamiento de la COVID-19 en instituciones de educación superior. Les recordamos que este programa llega gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Debemos de considerar que dentro de lo que estamos viviendo, comenzó a finales del año 2019. Escuchábamos a lo lejos, que en Wuhan, China, se vivía la visita de un enemigo invisible. Era un virus que afectó a su población y a sus alrededores. Poco a poco fue llegando a las poblaciones cercanas y luego se fue extendiendo alrededor del mundo. Varios países han experimentado más de una ola. El virus mutó, se convirtió en beta, en gamma, en alfa, delta. Este delta es el más común de todos. Al inicio afectó a la población de los adultos mayores, luego fue contagiando a los adultos jóvenes y actualmente ha contagiado a nivel mundial a todos los grupos poblacionales. Las clases se suspendieron, vivimos un reto como educadores y las familias asumieron desde la casa la educación con la guía del docente a través de esta pequeña pantalla. Por este pequeño dispositivo nos conectábamos con todo el mundo. Vivimos una realidad y a lo largo de este tiempo hemos experimentado varios cambios y nos preguntamos ¿cómo afrontó el COVID a las instituciones de educación superior? Para conocer un poco más, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la magíster Gabriela Margarita Loza Casa. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Central de Ecuador en la Facultad de Ciencias Químicas, labora en la Universidad Regional Amazónica de Iquián, donde dicta la asignatura de Química en el área de nivelación. Ha trabajado en temas de desarrollo comunitario y recuperación de información, de conocimientos ancestrales, artesanos, alfareros y de productos de la chacra, principalmente de Guayusa en Napo. Forma parte del grupo de investigación de educación de la Institución de Educación Superior. Ha realizado una maestría en psicopedagogía, orientando su investigación al aprendizaje de las ciencias químicas desde el abordaje de las técnicas psicopedagógicas y actualmente es maestrante de educación ambiental. Bienvenida, Gaby. Hola, Shirley, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Ya podemos compartir las diapositivas. Cuéntame, Gaby, ¿qué es Iquián? ¿Dónde queda? ¿Es una universidad privada o es estatal? Cuéntanos un poco más de Iquián. Les cuento que Iquián, o llamada también Universidad Regional Amazónica, pues está ubicada justo en la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, en la reserva biológica con los Ochalupas. Entonces, por eso decimos que nuestros estudiantes estudian aquí en un laboratorio vivo, ¿sí? Porque todas las carreras que están orientadas hacia la sostenibilidad ambiental, como por ejemplo la ingeniería en ecosistemas, la agroecología, la ingeniería en biotecnología, geociencias, hidrología y estas carreras que son como tan, se puede decir, tradicionales, como por ejemplo la arquitectura, pues acá estudiamos la arquitectura sostenible. ¿Sí? Y también pues tenemos una licenciatura en biocomercio que específicamente nos ayuda y pues les ayuda a los estudiantes y a las personas de acá pues a poder manejar todos serían los productos naturales para poder enfocarlos bajo técnicas de marketing, de turismo, bajo toda esta línea de biocomercio. Eso te cuento que son todas las carreras que IKEA ofrece y pues es una universidad prácticamente nueva, se puede decir. Justo el 20 de octubre de este año cumplimos 7 años de fundación. Entonces, pues bueno, es una universidad que generalmente está basada
justamente para la sostenibilidad ambiental. Todo nuestro estudio, todos nuestros estudiantes pues están orientados al manejo sostenible y sustentable de los medios naturales. Tú me hablabas de IKEAN. Cuando yo me metí a revisar qué era IKEAN, yo veía lo que están viendo quienes nos están transmitiendo en vivo ahora. Esas son las instalaciones que tiene IKEAN. Yo las sentía como el sueño de, cuéntanos de esas instalaciones. Sí, te cuento que, bueno, actualmente tenemos una infraestructura aproximadamente y pues tenemos también más o menos alrededor de 1.200 estudiantes. Captamos desde en el ciclo Sierra, captamos alrededor de unos 500 a 600 estudiantes que ingresan a la universidad bajo el sistema del CENESID, que conocemos que es aquel sistema, bueno, y ahora el sistema Transformar, que es el que permite el ingreso a la educación superior y luego pues ingresan a la universidad y pueden pues estudiar todas estas carreras que te cuento. Pues sí, que en realidad estamos en un lugar bastante privilegiado, la Amazonía ecuatoriana, tenemos muchos recursos naturales a la mano y como te comento, pues los chicos estudian acá, aquí cerca a unos minutos se encuentra la Reserva Biológica Colón Chalupas, entonces los ingenieros en ecosistemas, por ejemplo, o los que están estudiando, ellos tienen su laboratorio vivo ahí, igual los ingenieros en biotecnología y lo mismo en arquitectura sostenible. Cuéntame, Gaby, porque dentro de lo que conversábamos tras bastidores, ¿por qué una química en psicopedagogía? Porque Porque en realidad el tema del estudio de todas las ciencias naturales, de las ciencias básicas, que quizás nos causan un poquito de temor en un inicio, quizá sí tiene un poquito más del enfoque que debemos darle para la educación, sí, para la psicopedagogía, para entender cómo es que estas ciencias que quizá no podemos ver, porque no podemos topar átomos, no podemos, no conocemos más que la materia en su forma macro, sí, entender en su forma submicromolecular, incluso que hablamos de átomos, moléculas y partículas, pues entonces la psicopedagogía nos permite entender esos conceptos de abstracción mental y pues obviamente orientar y el mismo hecho de la orientación vocacional, de las tutorías, del acompañamiento que se le hace al estudiante para tener nuevas estrategias, nuevos métodos de aprendizaje. Y pues eso en realidad es, me refiero a todas las ciencias básicas que tienen este principio, igual como la matemática quizá es muy teórica, quizás la física sí, pero hablando desde la parte de la psicopedagogía, desde el entendimiento de cómo es el proceso pues es muy valioso conocer de, pues de educación, de psicopedagogía, para poder aplicar todos los métodos y todas las herramientas adecuadas, incluso para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ingresan los estudiantes con necesidades educativas especiales? Hacen esto que nos decías hace un rato, la prueba, hay el seguimiento. ¿Quién hace ese seguimiento dentro de la universidad? Claro, dentro de la universidad tenemos el Departamento de Bienestar Universitario que se encarga se puede decir, de dar el seguimiento y la intervención a los estudiantes, ¿sí? Tenemos muchos estudiantes eh, con todas bueno, con discapacidades como las que conocemos, físicas, sensoriales, intelectuales también, pero también aquellos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa, por ejemplo, cuando tienen algún trastorno de déficit de atención, por ejemplo, que no se enfocan dentro de una discapacidad, pero dentro del bienestar universitario, pues apoyamos, damos seguimiento. Si es que estos estudiantes quizás no tienen porque obviamente vienen de una educación del bachillerato en donde quizás no tuvieron una evaluación, un diagnóstico, entonces la universidad eh, les ayuda para que se fomente esta evaluación y saber intervenir con ellos, quizá no hacer intervenciones ordinarias, perdón, no hacer intervenciones extraordinarias en cambios de contenidos, pero sí quizá en la evaluación, quizás si el estudiante que tiene algún inconveniente, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista, donde sabemos que el estudiante quizá tiene
no sé, no tiene este apoyo social o quizá no es tan sociable, entonces quizá no le vamos a tomar exámenes orales o delante de los estudiantes, sino serán otro tipo de evaluaciones, de ese tipo de intervención a la que nosotros hacemos. Y obviamente con los estudiantes que, que están dentro de esta diversidad, como por ejemplo también aquellos que tienen altas capacidades intelectuales, también pues son abordados bajo se puede decir bajo la dirección académica y bajo el tema de la pedagogía, de la psicopedagogía. Entonces sí se hacen las adaptaciones. No Claro, estamos existen las adaptados. mayores adaptaciones porque deben cumplir un perfil Correcto. para profesional, pero se hacen las adaptaciones necesarias dependiendo de la necesidad de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Ujú, por supuesto, Ya. claro que Y sí. cuéntame cómo hicieron para afrontar el COVID. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué herramientas usaron? ¿Cuáles fueron los colaboradores que tuvieron dentro de este proceso? Te cuento que, bueno, pues a inicios del semestre anterior, específicamente, específicamente en octubre del 2020, ¿sí? ¿Ya? Tuvimos una resolución emitida por el CES. El CES sabemos que es el órgano superior, el Consejo de Educación Superior que regula todas las instituciones. Entonces, ellos lo que nos emitieron fue una normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas. Obviamente estábamos en un medio, en una pandemia en donde no podíamos, o sea, todas las actividades educativas de este proceso de enseñanza-aprendizaje no se podían manejar igual que en una presencialidad, porque sabemos que como docentes somos quizás el primer apoyo que del estudiante ante alguna dificultad, ante algún problema de violencia, ante un problema de aprendizaje, por ejemplo. Pero ahora que estamos lejos, entonces pues incluso se pueden ver muchos más factores de riesgo. Entonces, pues aquí tenemos esta normativa en la que nosotros nos basamos para poder, primero, tener derecho, que todos los estudiantes tengan derecho a la educación, estando en cualquier parte del país que estén, porque obviamente no todos van a tener acceso a los medios digitales, tampoco a Internet. Entonces, esta brecha que se creó entre bueno, pues, y que lo tratamos de acortar con la pantalla, tratamos de que sea un poquito más amigable, ¿sí? Entonces se planificaron actividades de aprendizaje, quizás, mira, algunos estudiantes incluso que son aquí de la zona, porque estamos en una comunidad que se llama Tacapi, quizá algunos vienen acá a tomar el internet de la universidad, a tomar las computadoras y siguen sus estudios. Pero, y por ese mismo, entonces logramos mantener ciertas modalidades y vencer esas barreras, ¿sí? Dar quizás un plazo más, quizás dar actividades eh, con un poquito más de plazo, si se puede decir, en tiempo, porque te cuento que el mismo hecho de que estamos en esta pandemia, quizá el estudiante que dependía de su familiar, que quizá en ese momento tenía COVID o que ya no puede trabajar, porque tú sabes que en la pandemia todo fue un desastre, quizás muchos fueron desalojados de sus espacios donde vivían o de sus trabajos, entonces el estudiante, como ya es una persona adulta, los que están acá en la universidad, entonces ellos tomaban el rol del que tenía que tener este medio económico, entonces ellos salían a trabajar y luego continuaban con sus clases. Entonces las clases son completamente asincrónicas y esa fue la modalidad que el CES, bueno, puso a consideración de todas las universidades para que haya esta flexibilidad en el estudio y tener todos derecho a la educación. Hay algo muy, muy interesante que tú acabas de decir, es que todo es todo. Todo el Ecuador se encuentra a nivel asincrónico trabajando, ¿verdad? Ujú. Cada uno desde su casa, pero tú indicabas que la universidad permite que vayan los estudiantes que no tienen los recursos para usar las computadoras, para el internet. Entonces, sí hay un espacio dentro de la universidad donde pueden los estudiantes ir para, para recibir sus clases. Claro que el maestro no va a estar ahí, pero están los laboratorios de computación para atenderlos. Sí, claro que sí. Eso se ha hecho con algunos estudiantes, específicamente algunos que tienen muchos factores de riesgo. Conocemos, por ejemplo, los factores socioeconómicos que quizá sabemos, y eso ocurre en todos los medios, pues un solo teléfono celular en donde reciben clases todos los hijos de una familia.
Entonces, pues sí, se da esta apertura tomando todas las medidas de bioseguridad. Pues te cuento que IKEAN también tiene uno de los laboratorios de la Amazonía que realiza pruebas COVID y que también pruebas COVID, las que son con el hisopado. Entonces tenemos laboratorios de biotecnología muy, muy, muy avanzados que en la época donde había mucha demanda de pruebas, pues fue un punto de acceso. Actualmente también aquí a los estudiantes y a toda la comunidad se han accedido, por ejemplo, a las vacunas. Entonces eso también es un aporte bastante importante en esta época de pandemia. Quiero hacer una pausa, Gaby, porque hay una pregunta que nos hacía Marcos. Decía que qué tipo de becas ofrece la universidad. Ya, la universidad ofrece algunos tipos de becas. Principalmente ofrece becas a aquellos estudiantes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo factores socioeconómicos, ¿sí? Estudiantes con discapacidades, estudiantes que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, estudiantes que tienen alto rendimiento académico, estudiantes que son alto rendimiento en deporte y estudiantes que pertenecen a algún proceso de investigación. Esas son todas las becas que se ofrecen. ¿Cómo pueden hacer Ya, ellos pueden acceder desde el primer nivel, sí, tienen que pasar todo el periodo de nivelación. Pueden acceder desde el primer nivel y pueden nada más presentar sus requisitos, todo lo que el bienestar universitario les solicita, llenar la ficha socioeconómica en el caso de los estudiantes que tienen, que es vulnerabilidad en socioeconómica. Entonces ahí se mide el quintil del estudiante en función al recurso socioeconómico y pues pueden acceder a las becas. Bueno, nos pueden seguir haciendo preguntas y a lo largo los vamos a ir contestando. Aquí nosotros tenemos en esta diapositiva, cuéntanos un poco cómo se prestaron los primeros auxilios psicológicos que nos dio los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud. Ajá, te cuento que, bueno, pues fue una disposición, incluso desde la parte del Consejo Superior de Educación Superior del CES, en donde pues como docentes, como psicólogos, como personal que estábamos afrontando el, se puede decir, las clases virtuales, pues tener esta primera ayuda psicológica, que no es una terapia, ¿no? Sino más bien es una escucha empática para los estudiantes, porque quizá todos tuvimos algún inconveniente, que quizá algún familiar falleció, quizá alguna familia estaba con COVID, quizá no podía asistir a las clases. Entonces, es esta ayuda empática que se da en primera instancia ante esta escucha empática que se da ante los estudiantes que tienen algún tipo de inconveniente, principalmente inconvenientes académicos. Esta escucha es empática, ¿cómo la hiciste? ¿A través de medios digitales Sí, los o medios, podían ir los correcto. estudiantes allá? No, en primera instancia, pues todo se hizo bajo, teníamos en el correo institucional, pues enviábamos correos en donde decía si tienes alguna inquietud, necesitas ayuda, pues comunícate con la psicóloga, con el departamento médico. Entonces ahí se activaron todos estos protocolos para hacer esta ayuda, esta primera ayuda de emergencia. Primero para brindar apoyo. Sí, y pues evaluar aquellas necesidades y preocupaciones. Obviamente, pues necesariamente aquellas básicas, sí, de información, de educación, quizás de un poco calmar a los estudiantes y pensar que en algún momento vamos a llegar, vamos a volver a la normalidad, bueno, una normalidad entre comillas, porque el COVID quizás nunca volveremos a ese contexto cuando no teníamos COVID, pues ahora sí tenemos que cuidarnos un poco más, ser un poco más precavidos, hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño, pues todos nos tenemos que cuidar y pues escuchar de esa manera, siempre estaban en contacto con el psicólogo y también con todos los medios de salud. Entonces creamos redes estratégicas porque sí me queda la Correcto. duda, Gaby, de cómo yo visualizo la Amazonía, ¿no? Esta enorme y majestuosa universidad que tiene y que no hay, y que los estudiantes no todos tienen la posibilidad de poder enviar un correo electrónico. Ante estos estudiantes que no tenían para poder enviar un correo electrónico. Uh -huh. Entonces ahí, ¿qué hicieron?
Bueno, pues en realidad los estudiantes podían comunicarse también por teléfono, por WhatsApp. Tenemos una línea por WhatsApp que está en la página de Dikian. Si ustedes entran, ahí tenemos alguna información en donde principalmente se comunican. Tenemos varios puntos de acceso, el bienestar universitario y la dirección académica, que la dirección académica es como aquella gestión que hace ante los problemas de los estudiantes y los vamos direccionando a las redes adecuadas. Entonces, digamos, si algún estudiante quizá tenía síntomas de COVID, entonces lo direccionamos con el médico y el médico hacía una inspección quizá por la cámara o por teléfono, le preguntaba cómo se siente, si quizá tenía a la mano un termómetro, o sea, en realidad se tenían que ver todos los medios para poder ayudar y pues estar siempre atentos a esa ayuda, a esa primera ayuda. Ya, y ustedes hacían eso hasta que los estudiantes estén regulados, calmados y normalizados para continuar con las actividades académicas. Sí, y principalmente hasta que logren estar con sus 2 dosis de vacunas. Entonces de ahí pues ya nos aseguramos, yo sé que no se elimina completamente el virus, ni que quizá no nos vayamos a enfermar, pero que sí disminuye un poco el riesgo con las 2 vacunas, con las 2 dosis, perdón. Uh-huh. ¿Cómo está ya la población en la que está la universidad con lo de las vacunas? Todos estamos vacunados en las 2 dosis. Uh-huh. ¿Y existe la posibilidad de ingresar? ¿En qué tiempo del año académico están ustedes? Estamos finalizando el primer periodo 2021, estamos ya por iniciar en noviembre el segundo periodo. Entonces, pues, bueno, el proceso de ingreso a la universidad es principalmente por el CENESID, por el proceso Transformar. Entonces, creo que ya dieron los exámenes, los chicos, los estudiantes postularán por IKIAN e enseguida ingresan y se matriculan en la universidad. Ya. Bueno, vamos a ver en el enfoque de género, Gaby. Uh-huh. ¿Cómo lo realizaron este enfoque de género? Te cuento que, a ver, bueno, no quiero hacer una diferenciación muy feminista porque es un tema bastante sensible de topar, pero sí quiero comentarles que el mismo hecho de que como mujeres, quizás como madres de familia, como personas que tenían que cuidar a sus adultos mayores, que tenían que afrontar la economía, pues tienen otra manera de ver el tema del COVID. ¿Sí? Entonces, por eso es que se hizo este enfoque de género. No quiero decir que los hombres no tengan esta visión también, porque también son vulnerados en sus derechos, pero sí las mujeres que tienen varios factores de riesgo, por ejemplo, que son estudiantes, que tienen a cargo hijos, que tienen a cargo personas, adultos mayores, como te comentaba, incluso que son madres que han dado a luz. Entonces, ese mismo hecho de, de de ser mujeres, pues hace que nosotros tengamos otro tipo de enfoque. Entonces, que queramos resolver estas situaciones de diferente manera, siempre y cuando estemos bajo el acompañamiento de igualdad. Y esa era mi segunda pregunta. ¿Cómo hace este acompañamiento de igualdad? De posicionarnos, ¿en qué medida? Claro, principalmente, bueno, quiero citar esta frase de Virginia Woolf, donde dice que durante la mayor parte de la historia, Anonymous era una mujer, pues son las que afrontan en las pandemias, en los problemas, aquellas situaciones. Y pues el mismo hecho de que son más población universitaria femenina la que se acerca a, al psicólogo, que se acerca a pedir ayuda cuando tienen algún inconveniente en su parte académica, pues hace de que nosotros tengamos esta diferenciación. No quiero decir que quizás pongamos actividades académicas más fáciles o quizá, sino tratemos de ser empáticas. Sí, tratemos de ser solidarias, de entender el contexto en el que estamos viviendo. Obviamente, hombres y mujeres vivimos todo este contexto, pero somos más mujeres. Claro, es que la mayor población es mujeres. Uh-huh. La mayor población es de mujeres. Y como tú lo dijiste hace un momento, está detrás de una mujer, están o sus padres, o su suegro, o sus hijos, pero existe mucha más carga emocional sobre la responsabilidad de una mujer. Uh-huh. En esta diapositiva, ¿cómo evaluaron el riesgo diferencial?
Ya, este riesgo diferencial, pues bueno, primero al estudiante que se acercaba, pues que tenía este contacto ya con la parte psicológica o psicopedagógica, pues primero se detectaba si tenía situaciones de riesgo, si quizás si es que no tenía situaciones de riesgo, pues íbamos para la educación, es decir, una psicoeducación para prevenir su vulneración. Entonces le indicábamos estrategias de autoprotección, que quizá cuando pueda salir, que haga ejercicio, que se alimente bien, que no caiga en esta vulnerabilidad o en estos factores de riesgo. Cuando había una persona que ya se detectaba riesgo, sí, entonces tratábamos de minimizar el riesgo y ahí se aplicaba la primera ayuda psicológica. Y después, cuando ya había una acumulación, o sea, alguna persona, algún estudiante que ya tenía una acumulación de factores de riesgo, como por ejemplo, este, todo lo que te comenté, que no tiene redes de apoyo, que es un estudiante solo, que quizá vive solo en Tena, que está lejos, por ejemplo, que vive en Tena, que está a 10 horas, no sé, de la frontera con Perú, por ejemplo, que está solo, entonces tiene factores de riesgo. Entonces ahí se activan los protocolos existentes para una intervención emergente. Y el hecho principal de toda esta evaluación a los estudiantes es no revictimizarlos, ¿sí? Quizá con esta escucha activa, ¿sí? Escucharles, quizá no volverles a preguntar, quizás si se le pasa nuevamente al psicólogo o al médico, no volver a hacer estas preguntas que quizá le vuelven nuevamente a traer o vuelven a recordar la etapa traumática que vivieron. Entonces, generalmente hay varios niveles de vulnerabilidad, como por ejemplo la edad que tiene, ¿sí? Si quizás está a cargo de alguna persona, ¿sí? O si es que no tiene redes de apoyo. Ya. Si hay, supongamos que dentro del grupo que tuviste hubo uno de los estudiantes que perdió a sus padres, pero que se encuentra en la población solo. Este, ¿Cómo lo ayudaría la universidad? ¿Cómo lo ayudó la universidad? Mm. Te cuento que, bueno, principalmente cuando en esta época de pandemia, en este mes que fue terrible, pues todos nos movilizamos en nuestras casas, pero no todos pudieron hacer eso. Entonces, la universidad, pues, les llevó en el carro, en el bus universitario y trató de que de que todos los estudiantes lleguen a su núcleo familiar. Si es que algún estudiante tuvo alguna pérdida fatídica, entonces pues se le daba ayuda psicológica, que es lo principal, y pues conversar con todos los docentes para que sean empáticos ante esta situación. Mira, de la revictimización, todos los que trabajamos en educación lo conocemos, pero los padres no conocen esto de la revictimizar a un estudiante. ¿En qué consiste específicamente? Pues el hecho yo pienso mm, ¿qué será? Pues de no volver a que el estudiante entre nuevamente en ese estado, de que vuelva a sentirse vulnerado, de que vuelva a sentirse o que vuelva a recordar todo lo que vivió, sino más bien de que tenga otras redes, quizá otras redes de apoyo, quizá otra manera de pensar, porque cuando uno sale de estos inconvenientes, de estos problemas, pues uno se enfoca en el trabajo, en el estudio, en otras actividades, entonces no volver o nuevamente a ser las víctimas, se puede decir, de esta situación. En Para, este caso, entonces, podríamos decir que sí, Gabriela recibió a un estudiante, entonces tú eres la llamada a comentarle al resto de tus compañeros cuál es la situación que vivió, para que los otros compañeros no le vuelvan a preguntar, porque cuando nosotros volvemos a comentar esto, entramos en un nivel de depresión por la angustia que vivimos y porque estamos como jóvenes, estamos considerando de que tenemos esta pérdida y qué va a pasar con nosotros después. Entonces, lo ideal es que tú como la docente, entonces les transmitas a todo el mundo y que se busquen las estrategias para ayudarlo. Entonces, de eso, más o menos es evitar la revictimización de los estudiantes. El nosotros empoderarnos de esa información y transmitírselas a nuestros compañeros para buscar esta solución de este caso. Y me parece maravilloso lo que manifiestas de la universidad,
que puso a los buses para acercar a su núcleo familiar, eso de verdad que lo aplaudo. Aplaudimos esta obra que han hecho con sus estudiantes, porque lo mejor para todas las personas es mantenerse dentro de su núcleo. Uh-huh. Sobre todo en esta época donde necesitábamos todos apoyo. Quizá yo también pensaba en mis papis y yo iba corriendo ese día que todos nos dijeron, entonces todos nos acercamos a nuestro núcleo familiar y quizá algunos de estudiantes que estaban aquí también solos y que quizás estaban muy lejos de su familia, pues sí, se cerraron las fronteras, no hubo vehículos, no hubo ningún medio de transporte, entonces sí, pues sí, en realidad fue algo muy, muy valioso que hizo la universidad. Claro que como somos poquitos, somos pocos estudiantes, estamos siempre atentos a todo lo que podemos hacer. Eso que hayan pocos estudiantes también es beneficioso, porque se conoce a toda la comunidad y conoces cuáles son las necesidades de tu grupo poblacional. Entonces ahí podrías evaluar muy bien el semáforo que tienes. Entonces vamos a minimizar. ¿Cómo minimizaron el riesgo en la universidad? Buscando que los estudiantes vayan a sus núcleos, ¿verdad? Y cómo fue la intervención emergente, en el que cada uno de los docentes atiendan a su grupo. ¿Cuántos grupos tenías de atención? De atención son por lo general 4 grupos. ¿Que 4 grupos de corresponden a atención cuántos estudiantes? que corresponden más o menos a unos 30 estudiantes. Pero son aquellos estudiantes que ingresan recién a la universidad, que quizá tienen como todavía esa duda, esa inestabilidad de, de qué voy a hacer, de cuál es mi perfil profesional, de que si estudio esto me servirá para toda la vida o si no, o algunos que sí están muy seguros. Entonces, también se lucha con esta orientación vocacional que todos tenemos, pues que todos tuvimos en esta etapa de la vida, pues estamos en esta etapa de formación, seguimos en la etapa de formación a pesar de que ya son adultos mayores, jóvenes mayores, quiero decir. Pamela nos pregunta si tienen una fecha tentativa para el retorno. No, actualmente existe, bueno, van a existir las siguientes clases serán híbridas, es decir, se darán clases presenciales de ciertos estudiantes que puedan venir, pues se les dará una encuesta, cuáles tienen la posibilidad, porque como tú sabes, pues hay estudiantes de todo el país, de Galápagos, de Machala, de Guayaquil, de Loja, de Cuenca, entonces, los que puedan acceder, los que puedan venir, los que tengan transporte, los que tengan los medios, pues asistirán presencialmente y los que no, pues nos seguirán por el mismo medio virtual. Y pues será híbrida las clases y pues las salidas de campo, los laboratorios, eso sí será presencial, pero para eso tenemos orientado y tenemos que siempre ir bajo lo que nos diga el COE nacional y el COE provincial también. Es una planificación. Ya, el cuidado de uno mismo, de los compañeros, ¿cómo se dio? Ya. Esto, bueno, en realidad esto es una de las actividades que se hizo, pues como una etapa ya de resiliencia. Pues estuvimos en una época en donde estábamos muy alterados, quizá estresados, no, pensábamos que si salíamos a la ventana de nuestra casa nos íbamos a contagiar y que quizá podíamos contaminar a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros hijos, etcétera, pero el mismo hecho de que va pasando el tiempo, nosotros vamos entendiendo de que debemos de tener esta capacidad de desarrollar estabilidad y de resistir ante las dificultades. Entonces, para ello viene el autocuidado de uno mismo y de los compañeros. Entonces, pues se creó redes de apoyo en donde pues no podían faltar y es lo que se hacían incluso charlas, se hacían simposios, se hacían webinars en donde se comentaba que tenemos que siempre tener los 3 pilares fundamentales de nuestra vida: la parte social, que aunque nos veamos por una pantalla de teléfono, quizás siempre tenemos que estar en contacto con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo, con la familia. La parte biológica, nunca perder nuestros ritmos de alimentación, nuestros ritmos de sueño y obviamente ejercitarnos. Y la parte psicológica, sí, mantener nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ese es el apoyo que se da dentro de estas PAP de la primera ayuda psicológica.
en todos los grupos de educación hemos trabajado esto. Y lo más importante es los ritmos, todos los ritmos. Ese horario que nosotros teníamos, esa regularidad que teníamos antes de la pandemia, era lo primordial que debía manifestarse luego de la pandemia y en esta COVID realidad. Entonces, esto de tener el contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, ahora vemos que ahora hay unas reuniones virtuales, porque esto es el programa, tú estás en la Amazonía y yo estoy en Guayaquil. Entonces vivimos en el mismo país, pero de pronto no nos hubiésemos podido, gracias a la COVID realidad sucede esto, este contacto social, el recurso biológico que es los ritmos de trabajo, el ritmo de que nos despertamos a la misma hora, comemos a la misma hora, hacemos las tareas en el mismo tiempo. Estos ritmos hacen que todos nuestros estudiantes se equilibre el ritmo de vida. Esto no va a permitir que nuestra parte psicológica decaiga, que nuestros pensamientos estén abordando de que nos vamos a contagiar, de estos temores que vivimos. Jaime nos había puesto algo, si nos ayuda, me pareció interesante antes de la siguiente diapositiva. Dice, hay que fortalecer los valores en el conglomerado. Solo así podemos tener una sociedad educadora que permita que las víctimas puedan salir adelante. Felicidades por los aspectos que están tratando. Es que me parece maravilloso, Gaby, todo lo que la universidad ha hecho, y era muy importante que lo demos a conocer, porque en ocasiones se dice que no se está haciendo. Y ya hemos tenido con la Universidad Casagrande, con la Universidad de las Artes y Kian, que son contextos diferentes, pero que tenemos la misma visión, que tenemos de sacar adelante a toda nuestra población, de velar por nuestros estudiantes, de sacarlos adelante, y no solamente a los chicos que tienen que son regulares, que no tienen ninguna necesidad educativa, sino a quienes también han atravesado un deterioro en su salud mental en este periodo, y a los chicos que tienen discapacidades que se los ha atendido adecuadamente. Esto era lo que nos estábamos, el riesgo biológico, el psicológico y el social, ¿verdad? Y estos son los servicios universitarios. ¿Cuáles eran los servicios que dan en el servicio universitario? Bueno, pues sabes que es esto de dar las clases virtuales, de quizás atenderles psicológicamente a los estudiantes, de escucharles, pues si no pasaba esta pandemia, como tú dices, nosotros nunca hubiéramos experimentado, quizás no hubiéramos desarrollado estas habilidades, estas técnicas, quizás no hubiéramos dado clases por este medio, que ahorita me parece muy cómodo, que quizás presencial, quizás regresar nuevamente a la presencialidad también nos resulte otra vez un poco incómodo hasta acostumbrarnos, pero yo pienso que todo lo que se hace de buen corazón, de buena manera, pues todo resulta bien. No somos expertos, pero sí pues tratamos de hacer lo mejor que podemos y pues potenciar. En la universidad pues se potenciaron todos los servicios médicos, odontológicos y psicológicos. Bueno, odontológicos más a las personas que estamos ahorita en presencial, porque muchos se habló de comunidad universitaria, también quiero hablar y de todos los docentes, de todos las personal administrativo, que estamos asistiendo a la universidad, que estamos ahorita en presencial, pero que algunos también están en su virtualidad, en su teletrabajo. Y pues bueno, siempre estamos en acceso a los medios, al servicio médico y al servicio psicológico, pues principalmente en esta parte psicológica para dar acompañamiento, para dar tutorías y orientación. Y te cuento que hemos hecho comunidades de aprendizaje, porque no es lo mismo estar aquí en la clase, en donde quizás si no sé, le pregunto a mi compañero, que estar en mi casa solito y no sé a quién preguntar. Entonces hemos hecho grupos de WhatsApp, con los estudiantes tenemos grupos en Facebook y nos tratamos de comunicar de cualquier manera. El hecho es comunicar, tener una comunicación efectiva. Eso yo creo que nos ha acercado mucho más a la comunidad, porque antes que iban a tener el número de teléfono del profesor,
Entonces ya es un acercamiento directo y que no solamente vas a levantar la mano en la clase y le va a decir, mi Gaby, no entendí tal cosa, pero si te manda un mensaje, va a ser directa la atención. Tú le vas a poder explicar específicamente en qué parte él no comprendió, el estudiante no comprendió, y le vas a poder explicar todo lo que él necesita. Direccionado sin que él se sienta ridiculizado dentro de la clase, porque en ocasiones no es que no quieran preguntar, no se atreven a preguntar por, por, no, por no quedar mal adelante de sus compañeros, pues. Claro, El apoyo sí. de la comunidad universitaria, ¿cómo lo ejecutaron? Te cuento que, bueno, después de que ya pasó un poco bueno, no ha pasado la pandemia, pero sí el mismo hecho de que tenemos ya más herramientas, de que quizá nos sentimos un poquito más capacitados, pues apoyamos desde la comunidad universitaria, apoyamos a las comunidades. Hubo campañas de vacunación, por ejemplo, a todas las comunidades aledañas de aquí del sector. Y bueno, pues en la comunidad universitaria como tal, se hizo esta adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no es lo mismo estar en clases presenciales que en clases virtuales. Y pues del mismo hecho, como tú decías, pues atender al estudiante por WhatsApp, quizá por una llamada telefónica, por el correo institucional, es algo más personalizado. Claro, no es un trabajo totalmente enriquecedor, pero sí es atender a muchísimos estudiantes. Yo sé que no todos acuden a preguntarte, quizá, profe, sabe que no pude esto, por favor, vuélvame a explicar, o hacer una tutoría o solicitar un acompañamiento, pero se hace el intento. Y más que nada, bueno, pues enfocándome un poquito en lo que yo enseño en este proceso de enseñanza-aprendizaje de química, lo que yo les contaba y les digo, a ver muchachos, si quizá estamos un poco lejos para volver a la presencialidad y entender toda la parte teórica de la química es difícil porque no topamos, no sentimos, no manipulamos y lo que hacíamos es, desde nuestro home lab, les decía yo, este es nuestro home lab, es nuestra cocina, es nuestro laboratorio en la casa. Entonces, a ver, vamos a practicar sobre cómo son los cambios químicos de la materia, sobre los procesos físicos. Entonces, llevar un poco el hecho del aprendizaje a nuestra casa, que actualmente es nuestro hogar, donde dormimos, donde estudiamos y donde hacemos todas las actividades. Entonces, eso es fortalecer y adaptar este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuéntame qué es la resiliencia. Y bueno, pues como te comentaba, pues es esta habilidad que estamos desarrollando para poder adaptarnos ante esta circunstancia. Quizá tenemos algunas maneras de ganar resiliencia. Quizá ante un efecto, ante un proceso traumático, quizá ir anotando cómo nosotros o ir escribiendo en un diario cómo nosotros vamos saliendo de ese proceso, quizá haciendo ejercicio, teniendo redes de apoyo, hacer actividades de quizá ayudando a otros compañeros. Entonces eso nos permite nuevamente adaptarnos a la nueva normalidad que se puede decir ante una situación adversa. Bueno, es que eso, de ponerse en el lugar de otro, yo recuerdo que en la pandemia, esta angustia de no poder salir, quienes estábamos acostumbrados a ir de un lugar a otro con chicos con necesidades, entonces me angustiaba el saber que ellos no tenían la atención. Entonces, de buscar, primero no tenía que hacer, pues, porque todas las cosas tú haces un cronograma de trabajo y lo envías porque esta asincronicidad nos permite esto. Tú le enviabas al padre, le enviabas la indicación, pero este contacto no había. Este contacto sensorial fabuloso que hay en un abrazo, no existía, porque en la virtualidad, de verdad que en ocasiones cuando nosotros trabajamos con niños pequeños nos dan ganas de abrazar al computador cuando lo vemos en alguna clase que me decían, mi Shirley, la amo. Entonces, ante esta virtualidad de niños que nos conocemos solamente a través de la pantalla, yo me imagino que lo mismo tienen que sentir. No, es que el estudiante de la universidad no nos va a decir que nos ama, ¿no? Pero sí nos va a decir que nos quiere, que nos estima, que nos aprecia,
pero este contacto y de ponernos en el lugar del otro, de saber cómo se siente, cómo está, cómo amaneció ese día, después de todo esto feo que vivió, el saber que esa maestra va a estar ahí para él, eso a los chicos los va a llenar de satisfacción en cuanto a cómo nos sentimos y cómo fuimos atendidos durante la pandemia. Y los Sí, chicos, ¿cómo sentían? ¿Qué te decían en cuanto a sus grupos? Porque en ocasiones no es que el chico que necesita nos pide la ayuda. Esta resiliencia también se dio en los apoyos, en los grupos de apoyo, porque Panchito necesitaba algo y no venía Panchito a decir de que tuvo alguna necesidad, sino que venía Rosita porque era amiga de Panchito. Y ahí y está. Y crece esta resiliencia ante todo el grupo. Hay ese abrazo virtual de todo el equipo de trabajo, ¿cierto? claro, sobre todo ser empáticos y tener mucha solidaridad, porque ninguno sabe lo que estamos pasando, ninguno sabe lo que el estudiante está pasando, o quizá en su familia, quizá tenga que pensar en trabajar y dejar a un lado el estudio. Sí, hemos tenido muchos casos en donde nos dicen, profe, sabe que no puedo porque tengo que trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y por favor pónganme las actividades en la noche para hacer. Entonces, estos procesos en donde nos vamos acostumbrando a esta nueva normalidad, pues tenemos que entenderlo. O sea, no lo podemos decir que sí, que el estudiante está haciendo esto porque no quiere hacerlo, sino que quizás debemos ser muy empáticos con la nueva realidad porque no sabemos lo que le pasa. Cada uno es un mundo, cada cabecita es un mundo diferente. Mira, Entonces, pues tengo sí. una pregunta de Piedad Ujú. que dice, ¿de qué forma se brinda el apoyo al docente para que se sienta fortalecido emocionalmente? Muchas de las veces en algunas instituciones se olvidan de esta parte importante. En el IKEA había este apoyo del Departamento de Consejería, porque en las instituciones que yo trabajé sí nos brindaron el apoyo emocional, no nos dejaron solos, nos dieron capacitaciones. ¿A ustedes qué vivieron? ¿Es lo Ujú. que vivió Piedad o cuéntame, qué es lo que vivieron? Princip- Principalmente, bueno, pues creo que los estudiantes que necesitaban un poquito más de atención, si se puede decir, por los profes, eran aquellos estudiantes que tenían alguna necesidad educativa. Entonces, a los profes se emitió o se les daba alguna capacitación, algún seminario para poder atender principalmente a ellos y este primer apoyo psicológico, ¿no? Pero claro, obviamente, y en la diapositiva siguiente es en donde te hablo del trauma por contagio, en donde ahora el profesor es el que se siente que quizá puede estar vulnerado o se siente cansado o ya no puede quizá con todo lo que tuvo que también soportar. Y por eso es que acá nos decían que si que tenemos estos síntomas de que quizá tenemos acá donde están estos síntomas como muchos estallidos de ira o tenemos una pérdida en el significado de nuestro trabajo, porque nosotros estamos aquí principalmente para enseñar, para el servicio, para hacer el apoyo, pero si es que perdemos eso, si es que tenemos un control excesivo con nuestros estudiantes, si es que descalificamos, si tenemos unas emociones negativas, entonces porque ya estamos entrando en este trauma por contagio y necesitamos ahora que nos ayuden a nosotros. Entonces ahí es en donde viene también el apoyo de los psicólogos y de toda la comunidad. Y las Entonces, señales. ajá, y estas son las señales, pues cuando tenemos estos síntomas siempre vienen acompañadas estas señales, exceso de estrés, exceso de fatiga, siempre estamos cansados, quizá todo el fin de semana queremos desconectarnos y luego volver, sí, quizá no tenemos esta vida social, sino quizás nos encerramos como profesores también en nuestro mundo, quizás no somos realistas con los resultados. Entonces, esas son las señales de que estamos ya empezando por un trauma, por contagio y que debemos darnos nuestro tiempo, ¿sí? Que quizás si es que tenemos que atender no sé, a 20 estudiantes, quizá decir, en este caso quiero tener un autocontrol, quiero tener un autocuidado y quizá pueda atender a 5
Sí, pero hacerlo lo mayor que podamos porque tenemos las herramientas, estamos capacitados, pero también somos vulnerables ante esta situación porque obviamente somos seres humanos que somos Claro. vulnerables. Voy a Ujú. leer los síntomas, porque casi no se ven ahí. Entonces los síntomas son estallidos de ira, pérdidas de sentido significado de la vida o del trabajo, de confianza en sí mismo, decisiones inapropiadas o radicales, crisis en relaciones de pareja, familias o amistades, control excesivo de los demás, autosacrificio, somatización, negación, descalificación de emociones propias o de los demás, cambios radicales en las creencias o expresiones de la espiritualidad. Y las señales que dan un peligro de daño potencial es la tendencia a interiorizar o racionalizar emociones, tendencia a aislarse o a ser el lobo solitario, el exceso de estrés o fatiga permanente, negligencia propia, falta de cuidado en sí mismo, toma de riesgo excesiva, resistencia a equilibrar los límites entre la vida profesional, vida personal, o adoptar una tendencia trabajo lógica y expectativas poco realistas de los resultados. No puedo ampliar la imagen, pero me parece tan encantadora la imagen que tú conseguiste, que hay un lagarto en el que Ah, está, y esto a todos nos lesionó el cerebro donde estaban todos estos animales en nuestra cabeza, porque no sabíamos qué va a pasar. Entonces, pero cuando ya nosotros recibimos ese tratamiento y pudimos hacer control, control de todas estas emociones, estos tres animales se regularizaron en nuestro cerebro y nos brindan una mejor armonía al desarrollo, ¿verdad? correcto. Ujú. Principalmente el autocuidado y el autocontrol. Hacer ejercicio, desestresarnos, quizás salir con nuestros amigos con todas las medidas de bioseguridad. No digo que salgamos a fiestas, no, pero sí tener un control, quizá el mismo hecho de estar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, tener ese acercamiento con la familia nos fortalece. Sí, eso realmente sí ha sido muy enriquecedor. Yo no salgo mucho, pero este contacto por lo menos el puñito, de Ujú. tocar con nuestros amigos, entonces eso ha sido rico del retorno a la COVID realidad, porque eso es lo que vivimos ahora, una COVID realidad. Esta es Correcto. la COVID realidad de las clases híbridas. Cuéntame, tú ya nos habías dado una cápsula de las clases híbridas. Sí, pues obviamente todos los que regresaremos a estas clases híbridas, pues tendremos susto, miedo de que nos contagiemos, miedo de que si es que uno en la clase está contagiado, nos contagiaremos todos, estaremos tristes, alegres, pues será un cóctel de emociones que sentiremos y pues tenemos que ser resilientes y pues tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Sí, todo bajo las normas de bioseguridad, bajo todos los controles previos, pruebas COVID negativas, siempre con controles de temperatura, con alcohol y todo lo demás. Yo pienso que podemos salir adelante. Quizá las clases híbridas serán ya para los estudiantes desde sexto hasta octavo semestre. Entonces mantendremos un aforo reducido, un aforo controlable, en donde pues trataremos de que se controle todas las medidas de bioseguridad que son tan importantes y todo bajo el lineamiento del COE provincial principalmente y nacional. Entonces, pues así será algo nuevo para todos. Quizá es una nueva experiencia, no sabemos cómo nos va a ir, nosotros esperamos que todo sea muy bueno, que sea también un espacio en donde los estudiantes vuelvan a encontrarse, donde nos volvamos a encontrar, donde nos podamos mirar frente a frente, quizá no darnos un abrazo, pero sí saludarnos, conversar, ser el apoyo nuevamente. Y pues esa es la nueva realidad que viviremos y tendremos que afrontar todos los sentimientos siempre con autocontrol y autocuidado, Bueno, principalmente con autocuidado. ahora ya tenemos unas nuevas formas de saludarnos y de despedirnos, pues. Ujú. Entonces ahora ya tenemos el puñito, tenemos el codito, o sea, el how. Entonces hemos ido aprendiendo muchas cosas. Cuando ya lleguemos a la presencialidad, vamos a tener nuevas cosas y nuevas aventuras
Nos dice Jenny, a ver, Rosario, buenas tardes a todos. Jenny Tapia no alcancé a leer. Si hay algunas preguntas, nos las pueden pasar. Dice, buena disertación, felicidades. Esa información es necesaria. Caterina Rojas, buenas tardes, excelente tema. Adelaida, buenas tardes, excelente información, bendiciones para todos. Anita Vázquez, hermosa, amiga. ¿Quién más? No hay más preguntas. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Yo creo que estamos dentro del tiempo. Gaby, lo último que nos quieras decir en cuanto al tema. Aquí. En Iquian. Esa es la dirección de Iquian. Hay una cosa que me queda, Gaby. Cuando iniciamos hablaste de que la universidad es una universidad estatal. Sí, es una universidad pública. Ya, pero luego hablaste de becas. Si es una universidad estatal, ¿tiene costo? No, las becas pues son montos destinados por el Estado que tienen todas las universidades para los estudiantes que tienen, por ejemplo, vulnerabilidad socioeconómica, discapacidad, que pertenecen a pueblos y nacionalidades. Todas las universidades públicas tienen acceso a estas becas que da el Estado. Entonces, ICANN, como una universidad, una institución de educación superior, pues gestiona para que llegue a los estudiantes que lo necesitan. Ah, pero son apartes, le llegan a ellos claro. un dinero adicional, pero no es porque la universidad les está cobrando algo. No es gestión, o sea, es gestión de la universidad, sí, que se llegue a los estudiantes, pero no es porque los estudiantes pagan por algo, no, es por parte del Estado estas becas que se dan. Ya. Listo, Gaby, te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros. Despídete de la audiencia, hemos tenido muy buena audiencia, les agradecemos mucho. Gaby, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Shirley por esta apertura, por esta oportunidad de que pues podamos conocer un poquito más de cómo nos hemos desarrollado. Creo que todos manejamos las mismas bases en todos los medios, sea en el medio de educación inicial, quizá en la primaria, en la secundaria y ahora pues en instituciones de educación superior, pues nos manejamos creo que con el mismo formato, la misma idea de que los estudiantes de aquí son importantes, son principales y pues es muy importante atender a todas sus necesidades, o tratamos de atender a todas sus necesidades. Y pues felicitaciones por el medio, por el espacio, pues que siempre veo que tienen muchos temas muy interesantes, y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gaby. Esperamos en algún momento sentarnos con Gaby y con toda la comunidad de ICANN a esa pampa mesa que aprendí de tu mano. Recuerden que este programa fue afrontamiento de la COVID-19 en instituciones superiores. Les recordamos que este programa llega gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho desde Guayaquil, Ecuador. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horario, 1 hora de programa a las 5 de la tarde. Los esperamos. Un fuerte abrazo. Hasta la siguiente semana.
transparente, soy valiente. Valiente. Seguro en mí, tú puedes confiar. Soy hermoso, soy poderoso. Poderoso. Porque muchas cosas yo puedo lograr. Este soy yo, mírame. Estoy aquí. Y así soy. This is me. Este soy yo, mírame. Look at me. Estoy aquí. I am here. Y aquí voy. Here I go. Este soy yo. This is me. Este soy yo. This is me. Soy real, soy capaz. Mi mirada del mundo es de paz. Estoy aquí, mírame. Este soy yo. También puede ser. Soy transparente, soy valiente. Valiente. Seguro en mí, tú puedes confiar. Soy hermoso, soy poderoso. Poderoso. Porque muchas cosas yo puedo lograr. Este soy yo, mírame. Mírame. Estoy aquí. Y así soy. Este soy yo. This is me. Este soy yo, mírame. Mírame. Estoy aquí. Este soy yo. Y aquí voy. Aquí voy. Este soy yo.